Hola Acuario, bienvenido al Lely Astral Tarot. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a estar viendo este horóscopo especial amor. Recuerda que esta lectura es general. Toma de ella lo que tú quieras saber, lo que quieras manifestar, lo que resuene contigo, el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un link. Y gracias porque viéndonos y suscribiéndote apoyas nuestro refugio animal, así que quédate hasta el final y comparte nuestro contenido. Vamos a comenzar con esta primera parte. Tiene que ver con nuestros acuario que están solteros, que no salen con nadie, que ya no quieren volver con ese ex. Tenemos la carta de la estrella, la carta del 3 de oros o 3 de pentáculos, el 6 de copas y el 9 de oros. Bueno, lo primero para comentarte acerca de este arcano mayor o de la estrella, sí, es que tiene una oportunidad ultra mega prometedora en el amor, ¿sí? Y quiero que Acuario tú te sientas merecedor, porque siento que la persona que llega para ti es alguien que le gusta a muchas otras personas y puede que en cierto momento llegue alguien con algún tipo de malvibrosidad y venga y te diga que esa persona es mucho para ti, que quizá tú eres muy fea, muy feo, muy pobre, poco estudiado, o sea, siento que hay alguien que va a querer como llegar a minimizarte respecto a lo que esa persona pueda estar sintiendo por ti, como si fuera demasiado para ti. Y eso no es verdad. Entonces mira que llega alguien como decir el príncipe o la princesa de los sueños de muchas personas. Y si te tocó a ti, es porque tú te lo mereces. Sí, es una oportunidad muy, muy prometedora. Mira que con él o con ella, em, las cosas van a avanzar a un nivel de compromiso muy rápido. Y eso va a sorprender a mucha gente a tu alrededor, ¿sí? Eso de repente va a coger como fuera de base a personas que están rodeándolos a ustedes, pero finalmente, pues digamos, lo que importa es lo que esa persona y tú sientan. Veo que es una persona para quien, digamos, como el presumirte ante la gente va a ser importante. Que la gente sepa que tú y eres como la persona que ha elegido. Entonces mira que es bien importante esto, porque siento que con otras parejas no te ha pasado que te den la suficiente prioridad o que te presuman ante los demás, Acuario. Entonces no te vayas como a asustar un poquito. Es muy probable que esta persona sea alguien que tenga como una vida social bastante fuerte, bastante intensa y te quiera estar presumiendo y eso está muy bien. O sea, yo no le veo ningún tipo de como de pero a esta situación. Hay un dato importante que nos hablan acerca de él y es que puede ser de signos de tierra o de signos de agua. O sea que puede ser un Capricornio, un Virgo, un Tauro, o puede ser un Cáncer, un Escorpio o un Piscis. Me resuena más un signo de tierra. Y hay un dato importante y es que ustedes ya se conocen. Probablemente se conozcan desde hace muchísimos años por el 6 de copas que está aquí, pero no, hasta la fecha no es alguien con quien tú hayas tenido algo. Sí es alguien con quien ustedes dos se conocen y algo importante y es que esta carta yo la conecto mucho con el discernimiento y la intuición, el 9 de oros. Sí, entonces mira que cuando tú le conozcas es como que tu intuición, tu discernimiento te van a decir es él, es ella la persona de quien Aleli me había estado hablando en esa lectura ese día, ¿sí? Entonces te aseguro que cuando tú le conozcas, muy probablemente vas a tener como un flashazo sobre sobre esta conversación que estamos hoy tú y yo teniendo y te vas a acordar de mí.
pero es una energía bonita, o sea, yo realmente le siento una energía bonita a él o a ella, le siento es como una energía de alguien, lo que te decía, muy sociable, muy amiguero, muy amiguera, y de pronto si tú no estás acostumbrado a tanto esto, te puede asustar, pero pues esa no es la idea. El oráculo de luces y sombras, hoy te dicen que te recomiendan mucho como apagarte o desconectarte un poquito del mundo del ruido en estos días para descargarte y para retomar fuerzas y elevar tu vibración, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar a ver mensaje para los acuarios que están en este momento con una persona especial ya en su corazón. Puede ser que sea un crush, un novio, un esposo, un amante, una ex, que estén juntos, separados o en contacto cero. Escríbeme en los comentarios Acuario y el signo de esa persona especial. Ok, bueno, 10 de bastos, más bastos, 7 de bastos, el diablo, wow, caballo de bastos. Bueno, lo primero que aquí salta a la vista si conoces un poco de tarot es que hay mucho elemento de fuego y mucha pasión. O sea, esta es una conexión, un vínculo sexual muy, muy fuerte el que hay entre ustedes dos. Sí, hay mucha química en ese sentido. Y hay algo que te voy a decir y no es como para que te crezcas. Pero la verdad es que así como tú con esta persona, o sea, no ha tenido una pareja sexual, esta persona así como la ha tenido contigo, una conexión tan fuerte. Y eso puede enganchar mucho. Eso puede ser bueno y a la vez puede ser malo. ¿Por qué puede ser bueno? Pues porque él es inolvidable. Pero ¿por qué puede ser malo? Porque te puedes enganchar a una persona y confundir el apego sexual con sentimientos. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que sexualmente a esta persona todavía le atraes, te desea, a pesar de todo lo que hay alrededor. Y ya te explico por qué. Mira que en estos días, tanto tu persona especial como tú, puede que no le vean como un futuro claro a esta relación, por esta carta que está acá de este 10 de bastos. Entonces, puede ser que tú realmente como que, o sea, a veces uno sí se proyecta a largo plazo con la gente, pero llega un punto en el que quizá de tanto problema, de tanta circunstancia que ha pasado alrededor y que precisamente no son circunstancias positivas, sino todo lo contrario, negativas, como que tú no ves tan claro que a largo plazo tú puedas estar con él o con ella. Sin embargo, mira que esta carta me dice que en estos días vas a estar recibiendo un buen mensaje o una noticia o va a haber una conversación. Sí, esta carta es de comunicación, pero va a ser como algo bueno y algo positivo para ustedes dos como pareja. Si están en contacto cero, ya sácate de la cabeza que esto se terminó. Sí, sácate de la cabeza porque realmente hasta el momento no hay un fin de esta relación. Va a haber una conversación importante y esa conversación importante es buena, sí, porque el 7 de bastos nos habla acerca de eso, o sea, es una conversación buena, agradable y productiva para ti. Puede que la conversación tenga cierto tinte sexual. Yo iría. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas.
en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.